Chicos, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Hoy os traigo ejercicios de boquilla, que hace tiempo que no hablo de ella, y estos ejercicios os van a mejorar la respiración, la afinación, la vibración, la resistencia, todo respecto a la boquilla. Es muy importante que os quedéis hasta el final porque os va a ayudar un montón. Vamos con la intro y hablamos. Saludos a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Muy bienvenidos una vez más a este canal, el canal de la Escuela Trombón 2.0, un canal que está en vivo desde el año 2013, hablamos de hace un montón de tiempo. Bueno, pues si no me conocéis, si sois nuevos y habéis acabado de aterrizar en este canal, soy Javi, el profesor de esta escuela virtual, y bueno, hoy vamos a hablar de la boquilla. Hace mucho tiempo que no hablo de la boquilla y el otro día me vino a la cabeza porque hablando con un alumno mío de esta escuela de trombón estaba preguntándome por la boquilla, a ver qué opinaba y por qué no hablaba tanto de la boquilla con él. Y le expliqué, bueno, pues para mí la boquilla en mis inicios fue un martirio, digámoslo así, fue una pesadilla, pero bueno, hay que reconocer que sin la boquilla no se puede avanzar. Bueno, pues en mis inicios yo hice muchísimos ejercicios de boquilla, muchísimos, y al paso del tiempo, pues como yo toco todos los días, pues ya no he necesitado tanto la boquilla, pero eso no quiere decir que no hagáis, ¿eh? La boquilla hay que hacerla por lo menos en los inicios. Cuando uno no le dedica todo el día a tocar el trombón, pues la boquilla es una parte fundamental de tu práctica diaria. Siempre es fundamental, siempre. Pero en mi caso particular, pues yo no hago tanto porque no lo necesito, pero con mis alumnos sí que se lo aconsejo. Entonces, él me preguntó por algunos ejercicios y cómo hacerlos. Bueno, pues yendo a eso, pues hoy os voy a hablar de ciertos ejercicios y cómo manejar la boquilla para que tengáis un mejor resultado. Evidentemente, la boquilla lo que nos dará es una mejor vibración de los labios porque trabajamos específicamente la vibración a full, es decir, que nos centramos mucho en ese aspecto. Después eso nos va a mejorar también muchísimo la respiración porque para manejar la boquilla tenemos que respirar muchísimo y después también vamos a estar trabajando de forma indirecta o indirecta, conforme lo queráis ver, vamos a estar trabajando también la afinación, porque sin un oído bueno la boquilla no tiene mucho sentido. Bueno, pues cuando yo empecé, bueno, pues lo único que teníamos era la boquilla o el burp, ese burp que lo poníamos al lado del trombón para poner la boquilla y simular que estábamos tocando. Después con el tiempo fueron saliendo algunos artilugios, como por ejemplo este, que se llama Boss Air. Este ya no es tan fácil encontrarlo en el mercado porque el fabricante ya no lo comercializa tanto, pero bueno, hubo un momento que estaba muy accesible, en Amazon lo podíamos encontrar, ahora ya es bastante más difícil. A mí este me gusta, lo utilizo, pero no tanto como lo que voy a explicaros ahora. Y después también salió otro que está comercializado por la marca Stomby aquí en España, que se llama Upsound. Yo ese lo he probado muy poco, a mí no me acaba de gustar, porque genera muchísima resistencia, pero bueno, es una opinión personal, cada uno que pruebe lo que tenga que probar y a partir de ahí, pues ya cada uno que decida, ¿no? Pero bueno, si queréis hacerlo lo más natural posible, que es lo que yo os aconsejaría, pues echad mano de la boquilla, puro y duro. No hay mejor remedio que coger la boquilla, que ya es un elemento externo a nosotros, y colocarlo en la boca y a partir de ahí empezar a trabajar. Pero vamos a ver cómo lo hago yo si no tuviera que utilizar estos aparatos que os he explicado o que os he mostrado antes y que hagan el mismo efecto. Lo que decía un maestro mío cuando empezábamos a hacer boquilla es que intentáramos siempre agarrar la boquilla con la mano derecha, sobre todo si éramos trombonistas. Cualquier instrumento de viento metal te van a aconsejar básicamente que lo hagas con la mano derecha porque la otra mano se ocupa más de sujetar los instrumentos. Esta mano o este brazo, digamos que está más acostumbrado a hacer un poco más de presión, que también hay que ir con cuidado con eso, y lo que hace es ejercer más fuerza contra el rostro, ¿no? Entonces, con esta mano es mejor que no. Es con esta, por lo menos con los trombonistas que movemos la vara hacia adelante y hacia detrás, lo que hacemos es un movimiento mucho más suave y eso nos va a ayudar a soportar mejor la boquilla para que no nos perjudique. Bueno, pues lo primero es eso.
mano derecha. Los ejercicios de boquilla los puso de moda un gran trompetista que se llama James Stamp, y de él cogemos muchísimos ejercicios. Es decir, que es un ejemplo brutal para hacer muchísimos ejercicios. Ahí los tenemos todos, en libros, en copias, en ejercicios que están por la red. Los podéis buscar, ponéis James Stamp y os van a aparecer un montón de ejercicios, todos muy buenos para el trombón. Seguramente os aparecerán para trompeta, pero los adaptáis al instrumento en el que estéis tocando. Bueno, pues lo primero es eso, colocarse la boquilla lo más centrado posible y después tomar un sonido como ejemplo, ¿no? Yo siempre empiezo o bien por el si bemol o bien por el fa. Para el trombón son las mejores notas para empezar a ejercer los ejercicios, a ejecutarlos, porque es el tono real en el que trabajamos continuamente. Casi siempre empezamos por la primera posición, casi siempre. Bueno, después, para conseguir lo que hacemos con un aparatito de estos, o con el Upsound, o con lo que conseguíamos con el Verb, ¿no? Pues bueno, yo aprendí hace muchísimos años, que es lo que le comentaba a mi alumno que os decía al principio, que cogiéndolo así y dejando una abertura por aquí, se puede conseguir una presión o una resistencia muy similar a estos aparatitos, y no hay que invertir tanto dinero, solo con tu mano. Entonces, con un sonido básico como el si bemol, vamos a comprobar qué es el si bemol antes de nada. A ver, estaba bastante acertado, ¿eh? Si bemol. Así estaría completamente abierto, no hay ninguna resistencia. Y vamos cerrándolo progresivamente y tú vas percibiendo qué resistencia prefieres, ¿no? No es malo tener una ligera resistencia porque el mismo instrumento ya te la ofrece, ¿no? Ya te la brinda. Cuando tú pones la boquilla en el instrumento, el que todo el aire tenga que pasar por todo el instrumento sí que genera una cierta resistencia, y al mismo tiempo uno tiene que manejar eso también. Si tú estás relajado, tienes un buen flujo de aire, como siempre digo, al final eso lo vas manejando y lo vas aprendiendo sobre la marcha. Pues con esto de la boquilla ocurriría lo mismo. Entonces, tú pones tu nota ya en tu cabeza y a partir de ahí os aseguro que este ejercicio, digamos que arma muy bien la musculatura, te ayuda a cerrar mucho mejor los labios, te ayuda a manejar muchísimo mejor y muchísimo más efectivamente el aire, es decir, que lo racionas mucho mejor porque controlas la salida del aire. Ok, eso sería un ejercicio muy básico, que son intervalos de segundos, si, do, si, do. Después, con el tiempo, puedes ir ampliándolos. Siempre atento que suene afinado, puedes incluso hasta ponerte un afinador delante de ti e ir siguiendo las pautas que te marca el afinador, por si se te va un poco hacia arriba la entonación o hacia abajo, y eso puedes ir corrigiéndolo. Se amplía una octava si es necesario. Y la verdad es que este sistema de agarrar la boquilla y manejar un poco la resistencia desde los mismos dedos y desde el mismo orificio de la boquilla con tu propia mano es bastante más económico que utilizar un aparatito de estos, que este a mí es el que más me gusta, cada cual puede elegir el suyo. Y por supuesto que lo que os aconsejaría es que buscarais los ejercicios de James Stamp, que hay muchísimos. Uno, por ejemplo, es este de... Ese es muy famoso. Hay otro que hacía esto.
por supuesto, una cosa muy importante que todos debemos de tener en cuenta es la parte melódica. Cualquier melodía que os venga a la cabeza, ponerla en práctica con la boquilla. Os va a generar una resistencia muy buena, la vibración va a ser mucho mejor que si no practicáis la boquilla, y después todo eso lo traspasáis o lo transportáis al instrumento y veréis el resultado. Es muy interesante trabajar desde este punto de vista. Bueno, esto ha sido todo por hoy. Ha sido un vídeo muy simple, muy básico, y si os ha gustado, pues nada, dejádmelo por aquí en vuestros comentarios, aquí abajo en la descripción. Si conocéis algún ejercicio diferente o alguna forma diferente de agarrar la boquilla, pues igualmente la podemos compartir todos aquí juntos. Y nada, no te olvides de dar like, comentar y compartir, que es muy importante. Nos vemos en el próximo vídeo. Chao. Si te gusta el contenido de mi canal, YouTube ha habilitado una pestaña que se llama Gracias para ayudar a los creadores de contenido. Así que si quieres colaborar y apoyar el canal, te lo agradeceré enormemente.